¿Le quedó claro el concepto de migración, de permeación, los factores? ¿Le quedó claro eso? ¿Le quedó claro el concepto de compensación invisible? Veámoslos de nuevo en este Hemos resumen. visto aquí migración desde los envases. Primero, hemos considerado tres formas de interacción. Interacción envase, alimento. Eso está claro, ¿cierto? Esta es una interacción envase-alimento. Y ahí habíamos dibujado una botellita. Espero que me salga igual o más bonita. ¿Ok? Entonces, una forma de interacción es que, por ejemplo, desde la atmósfera ingrese hacia el envase. O desde el contenido del envase salga hacia la atmósfera. Esa es una forma. O desde el contenido del envase termina en la estructura del envase. ¿Correcto? O la otra forma es que desde el envase migre, y esto es en realidad lo que nosotros hablamos es de migración en específico, que desde la estructura del envase ceda algunos componentes. ¿Correcto? Entonces, eso es lo primero que hemos considerado. Cuando hablamos de permeación, básicamente la permeación es esta. ¿Sí? Esa es la permeación. La sustancia permea. ¿Sí? Este también es permeación. ¿Por qué? Porque permite el traspaso a través de la estructura. Y este sería absorción. Hemos dicho que este de aquí es migración. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista muy sencillo. Hay un tipo de migración. Entonces, la migración básicamente es la transferencia de componentes desde la estructura del envase, pongámoslo así. Y la migración, hay una que llamamos migración invisible, que se le llama compensación invisible. Es decir, y además que la migración no necesariamente, o sea, puede haber migración por contacto, si lo generalizamos así, y migración que no es por contacto. ¿Sí? Y hay un concepto de compensación invisible es cuando, por ejemplo, los envases se apilan. ¿Sí? Si tenemos una pila de envases, hay un peso, y si estos están impresos, hay una cara, supongamos que este es el envase, esta cara de aquí está impresa, esta no. Entonces yo voy a poner otro sobre de ella, y esta cara que no está impresa es la que entra en contacto con el alimento. Por lo tanto, esto que está impreso después entra en contacto con el área que va a estar en contacto con el alimento. Entonces eso se llama compensación invisible. Entonces esto cuando se apila, pero también cuando se hacen bobinas, ¿sí? Se hacen rollos, ¿sí? de empaque. Eso por un lado. Cuando no es por contacto, hablamos de transferencia gaseosa. Desde la estructura del envase, la migración, desde la estructura del envase hacia el alimento. ¿Ya? Puede ser transferencia gaseosa o por destilación. ¿Sí? Esto involucra temperatura. Entonces, cuando el envase se le somete a temperaturas, pues puede ocurrir ese tipo de migración. Hay factores de migración. ¿Cuáles son esos factores de migración? Muchos. Obviamente el tipo del alimento. El pH, por ejemplo, es un condicionante. Si es contenido en grasa o no, si es alto en grasa o no. La temperatura que está en contacto. La velocidad de difusión de la sustancia que migra, el tiempo de contacto, la relación superficie de contacto versus cantidad de alimento. ¿Sí? La concentración del migrante dentro de la estructura. ¿Sí? Son características principales, factores. Las sustancias hidrófobas, por ejemplo, si hablamos del tipo de alimento, como los oligómeros o antioxidantes, migran a alimentos grasos. Y obviamente las hidrófilas
migran en alimentos que tienen un contenido de humedad alto. ¿Sí? Entonces, es importante que también ahí consideramos las características de los tipos de sustancias que pueden migrar. En relación al área versus alimento, pues mientras sea mayor esto, mayor migración. Mayor temperatura, puede haber mayor migración. Mayor concentración inicial del migrante, también puede haber mayor migración. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos que hemos visto aquí en esta parte.